Muy buenos días, hermanos. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos esta mañana. Estar una vez más reunidos para seguir estudiando la palabra del Señor. Vamos a comenzar con un momento de oración para dar gracias a Dios por este privilegio que tenemos esta mañana. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos por otro día más que tú nos has dado. Otro día más de ver el día, la luz, el sol, la naturaleza, y por haber despertado en esta mañana, porque es tu voluntad que así fuera, Dios amado, porque todos dependemos de ti, Dios. Y gracias a mí, Dios, que los hermanos han llegado bien, están aquí en este lugar para participar, para atender, para poder aprender más de ti, mi Dios amado, de tu palabra. Permite, Dios, que aquellos que no han podido estar aquí en esta hora, Dios, tanto en el servicio hispano como en el servicio en inglés, que tú ayudes, Dios, a llegar bien a este lugar y así puedan también gozarse de las bendiciones por medio de tu palabra. Por Jesucristo te pido todo. Amén. 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 Estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? Estamos en el capítulo 2, pero hay una pregunta en el aire, o no pregunta, sino que queremos saber sobre la llave. ¿Qué es la llave? En la Biblia, ¿qué es la llave para usted, hermano? Una llave. ¿Qué significa? ¿Qué es una llave? La llave para abrir, ¿verdad? La llave ahora mismo, si yo quiero usar mi auto, tengo que abrir la puerta, sentarme, pero si no tengo la llave para ponerla ahí en el switch y prenderlo, no puedo ir a ningún lado. Para llegar a mi casa, cuando llego, tengo que usar una llave para abrir la puerta. Para todo, casi para todo, entrar hay que usar una llave. Entonces la llave tiene ¿qué? Tiene un poder, ¿verdad? Sí. Es un poder que tiene. Y no tanto un poder, sino que una autoridad. Y eso es lo que vamos a aprender aquí esta mañana. Que la llave en la Biblia tiene autoridad. Es una autoridad. Pero vamos a llegar un poquito al libro de los Hechos, pero vamos primero a comenzar con Mateo 16. Y ya hemos estudiado, ya conocimos esta palabra, la conocemos muy bien. Mateo 16. Comenzando con el versículo 17. Y hermano, cuando estemos leyendo ello, quiero que usted me dé una impresión. Cuando me voy a saber, dice, estamos todos, Mateo 16, versículo 17 en adelante. Este es Jesús, cuando estaba con sus discípulos, y le hicieron varias preguntas sobre quién era él. Pero él quería saber qué sus discípulos pensaban de él, qué era lo que pensaban de él. El 17 dice entonces le respondió Jesús a Simón, porque él le pregunta a Simón, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló a él? ¿Qué fue lo que le reveló? Que Jesús, hermano, el Hijo de Dios, ¿verdad que sí? Que era el Hijo de Dios. Entonces Jesús en este momento va a decirle algo bien importante. Le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Le dice, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le está diciendo Jesucristo ahí a Pedro? ¿Qué le está dejando saber? ¿Qué le dice a Pedro? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca se va a edificar la iglesia? ¿Quién es la roca aquí? ¿Es Pedro? No. ¿Quién es, hermano? Jesucristo, ¿verdad que sí? Jesucristo. Pedro va a ser un instrumento que él va a usar para el comienzo de esta iglesia. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya eso es cuando Jesucristo resucita al tercer día.
Y dice, y a ti te daré, ahí es que vamos, y a ti te daré, ¿qué? Las llaves del reino del cielo. Noten bien, hermano, noten con cuidado, léalo completamente otra vez, léalo completamente. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué llave le está dando Jesús a Pedro? La llave del reino de los cielos, ¿verdad que sí? ¿Y cuál? Vamos a ver cuál es el reino. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Ahora, vamos a ir a Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 2. Entonces yo quiero, hermanos, ustedes que me dejen saber cuándo, en qué momento se cumple lo que le dijo Jesús a Pedro, que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vamos a Hechos 2.14. Hechos 2.14. ¿Estamos todos ahí? Hechos 2.14. Amén. Entonces, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, todo sea notorio y oí mis palabras. Pongan atención, las palabras, oigan mis palabras, porque a estos no están ebrios, como vosotros suponéis que puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi sierva y sobre mi siervo en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora en el 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Oír estas palabras, ¿de quién va a hablar él? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Entre vosotros las maravillas y prodigios y señales que hizo entre vosotros en medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cual era imposible que fuera retenido por ella. Me están siguiendo ahora. ¿Tienen idea? ¿Quién se levantó ahí a hablar ahí? Pedro. Pedro. A Pedro, ¿verdad que sí? ¿A quién se dirigió Jesucristo cuando le dijo, a ti te daré el reino de las llaves? A Pedro. A Pedro. Pedro está cumpliendo ahí lo que Jesucristo le dijo. Entonces, si no vamos muy lejos, no vamos a estar muy lejos aquí de que tengamos idea ya de qué es la llave. Ya tienen más o menos quizá idea qué es la llave. Entonces, ahora Pedro continúa, dice el 25, porque David dice de él, una profecía, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará el alma en el Hades. Jesucristo también habló en Mateo que su alma no iba a ser dejada en el Hades.
iba a ser dejada en el Hades. Ahí David, Pedro está por medio de David, dejándole saber de la profecía de David también sobre Jesucristo, que su alma no iba a dejar dejada en el Hades. ¿Hay alguna pregunta, hermano? Sí, una pregunta Diga. aquí, cuando dice, ¿por qué no dejarás mi alma en el Hades? Ahí no está hablando del infierno, ¿cierto? No. Porque como muchos suponen que fue al infierno. No. Y llevó cautivo la cautividad y todas esas cosas. Correcto. Ajá. Es correcto. Mucha gente piensa que Jesucristo fue al infierno. Sí. Jesucristo no fue al infierno. Jesucristo cuando murió el viernes, sábado, porque el día del sábado es el día de reposo, inclusive el mismo día de reposo, Jesucristo fue a las profundidades del Hades. Lo dice en primera de Pedro 3:21, pueden encontrarlo. Entonces él fue a buscar a los... Vamos ahí para que puedan... ¿Cuál dijo, pues? Pedro, primera de Pedro. Primera de Pedro, comenzando con el versículo 18, 3:18. Vamos a leer. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto de la carne, pero vivificado en espíritus, en él el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En otro tiempo desobedecieron una vez, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué pasa? Con los días de Noé, cuando hubo el diluvio, ¿cuántas personas fueron salvas? 8 solamente personas fueron salvas, porque no creyeron al mandato, al mensaje de Noé. No creyeron. Entonces, esos 8 que fueron salvos por agua estaban en el Hades también. ¿Pero en qué parte del Hades estaban? En el Paraíso. En el paraíso. En el pecho de Abraham. Dice, en otro tiempo desobedecieron cada uno, una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ahí tienen que tener eso bien en cuenta, fueron salvos por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración a una buena conciencia hacia Dios, de la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él está sujeto los ángeles, autoridades y potestades. Quiere decir que Jesucristo bajó a las profundidades. ¿Por qué bajó a las profundidades? ¿Qué fue lo que vino Jesucristo a cumplir? ¿Él vino a cumplir qué? Él vino a cumplir la ley. Él no vino a romper la ley. En esos 8 que fueron salvos por agua, estaban esperando ese perfecto sacrificio. Y ese perfecto sacrificio era Jesucristo. Todos los que estaban en el Hades, que estaba Abraham, David, José, Isaías, Eliseo, todos los que estaban ahí, incluyendo esos 8, Jesucristo fue a rescatarlos, a sacarlos de ahí y llevarlos al cielo. Por eso él dice que el Hades no podía aguantarlo, porque si tú te quedas en el Hades, no puedes salir. Tú no puedes salir hasta que vaya alguien y te saque. Y ahí fue lo que hizo Jesucristo, traer, sacarlo. Y estaban esperando. Hermano Edras. Entonces, hermano, como vimos en el primer estudio de el Hades, que consta de 2 lugares, ¿verdad? Uno para los impíos y el otro era para los que morían en lo que Dios. estaban esperando, sí.
Entonces cuando Jesucristo baja al Hades, baja al lugar donde están los justos, los buenos. Correcto. Que algunas religiones creen de que Jesús bajó a lo terrible del infierno, donde moraban todos los perdidos, y creen de que cuando Cristo enseñó en ese lugar, dicen de que también los que se habían muerto sin Él, que habían ido al cielo, porque Cristo les había predicado. Pero ahí dice claramente, ¿verdad?, que Él bajó únicamente a donde estaban los que en su paciencia habían esperado la En la promesa. paciencia, y lo dice exactamente, Ajá. 8 salvos, 8. solamente 8. ¿Tú sabes la gente que murieron en ese tiempo? Muchos que murieron, y muchos que murieron por no obedecer, porque no creían. Ujú. Y yo entiendo que no, porque antes, una de las cosas es que antes no llovía. Antes no llovía, lo que salía era, si usted va al libro de Génesis, dice que salía un rocío debajo de la tierra y regaba toda la tierra, y no había lluvia. Y Noé comenzó a llover, entonces se burlaron de él y no le creyeron. Prefirieron seguir la maldad y no obedecer a la verdad. Pero Jesucristo sí, eso fue a las profundidades de la tierra. Hay una escritura también que os voy a llevar para que ustedes sepan cómo es que también... Voy a seguir con una escritura aquí. Y dice, aquí estábamos hay otra pregunta o no, en Hechos. Dice, voy a seguir con Hechos, dice, por 27, 2.27, porque no dejará mi alma en el Hades, la pregunta que la hermana hizo. Dice, no permitirá que tu santo vea corrupción. Usted sabe, yo no sé si usted ha podido, si quiere hacer un experimento, hágalo, si no, no lo haga. Coja un animal que muera, obsérvelo por 3 días, ya el segundo día, el primer día ya comienza a oler, pestar. ¿Qué está pasando? Ese cuerpo se está corrompiendo, se está dañando. Ya el tercer día, ya sus extremidades, todos sus órganos, está destruido. Porque ya está muerto, no hay función cerebral, no hay función cardíaca, no hay músculo. Y hay en la ciencia se llama acidosis, que entonces la sangre se vuelve ácida. Entonces el pH cambia y empieza a destruir todo el cuerpo. Aquí dice, no permitirá que tu santo vea corrupción. Corrupción es que el cuerpo se pudriera. Por eso resucitó al tercer día. Pues ya después del tercer día, según la ciencia, dicen que el cuerpo está corrompido. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora viene Pedro y dice, varones hermanos, os puedo decir libremente del patriarca David. Él está citando a David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, David murió, se pudrió su cuerpo, vio corrupción, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ni su carne vio corrupción. Hay que tener eso bien claro. Jesucristo no se pudrió su cuerpo en ningún momento. Ya estamos viendo aquí poco a poco qué es la llave. Y esta llave viene con ¿qué? Con autoridad. Con mucho poder, con mucha autoridad. ¿Verdad que sí? Con mucho poder y con mucha autoridad. Y Pedro está hablando de Jesucristo, porque ese era el punto, hablar de Jesucristo y del reino de Él. Yo hago un ejemplo, porque también esa llave la gente la cogen y la usan incorrectamente. La usan incorrectamente. En otras palabras, la interpretan mal.
si Nelly o Edra me dan la llave de su casa y yo la uso en mi casa, ¿yo puedo abrir mi casa? No. Yo no puedo abrirla. Tengo una llave incorrecta, que no es, ¿verdad que sí? Pero si voy a la casa de ellos y abro, me dieron la llave correcta y puedo abrirla. Aquí Pedro está haciendo exactamente lo que Jesucristo le dijo. No, pero que no usó sus ideas. No dijo, yo soy Pedro, entonces sobre mí voy a edificar esta iglesia. No. Sobre mí voy a edificar el reino. No. Por el mero hecho de que Pedro se le haya dado esa llave, no quiere decir que él podía hacer lo que le daba la gana. Lo que le daba la gana. Interpretar por sus sentimientos, tener sus ideas. No. Él tenía que usar la llave, pero lo que le enseñó Jesucristo. Y nosotros usamos la llave según lo que se nos ha dejado, que es la palabra de Dios. Y ya se lo dije, que es la llave. La palabra de Dios. Ajá. O sea, cuando nosotros le hablamos a alguien del Evangelio de Salvación, estamos usando la llave. Es correcto. Es correcto. Pero usted tiene que llevarlo según la palabra. La palabra de Dios. ¿Entiende? ¿Por qué yo digo esto de que de Pedro tiene sus sentimientos y demás? Porque están usando la llave mal usada. Y le voy a decir una cosa, esa llave mal usada puede abrir puertas, si las abre, pero son para qué? Para caminos de perdición, para caminos de perdición. Amén. No son los caminos que Dios nos está enseñando. Y hay muchas llaves, pero solamente hay una que está autorizada por medio del Espíritu Santo, que es la Biblia. Y es curioso, ¿verdad, hermano? Me da risa. Ajá. Porque hoy en día la gran variedad de religiones que hay, aún los mismos concilios que el hombre se ha inventado, que dependen de un mismo concilio, a veces, bueno, no a veces, es siempre, que el mismo concilio se contradice con sus propios predicadores, porque un predicador dice que tiene la llave y la utiliza de una manera, el otro tiene otra llave y la utiliza de otra manera, y a veces son personas que estudian juntos y que no están de acuerdo ni en lo que la Biblia tan fácilmente enseña. Entonces, cada quien tiene una llave y ninguno está de acuerdo, y según dicen, vienen del mismo concilio, entonces ellos mismos se contradicen. ¿Se acuerda la semana pasada? Cuando yo le dije que aquí que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces lo llevé a Romano, decía lo mismo, que invocar al Señor será salvo, ¿verdad que sí? Pero entonces, esa palabra que está aquí, esa llave, la usan simplemente para decir, invoca el nombre del Señor, invócalo, que tú eres, acéptalo ahora mismo y vas a ser salvo. Esa es una llave errónea. Están usándola para abrir puertas, pero está errónea. Y en Romanos yo se lo había probado, que oyen, pero no entienden. Entonces llegamos a lo último en Romanos 10:17, que es la palabra, la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Tienen que tener fe y escuchar esa palabra. Y esa palabra la llave. Y con esa autoridad es que entonces la gente van creyendo. Mateo 13. Vamos a Mateo 13. Y aquí, en Mateo 13, vamos a hablar de algo que es la semilla que se siembra. Vamos a comenzar el versículo 3, Mateo 13, 3 dice, y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó sobre los pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó sobre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, la cual 100 por cual y 70, la cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. El versículo 9 ahí, ¿qué le está dejando saber? Si usted tiene que oír, tiene oído para oír, usted tiene que oír ¿qué? Díganme ustedes, ¿qué es lo que usted tiene que oír? La palabra. La palabra que viene siendo la llave, la palabra. Si usted no escucha la palabra, esta semilla se está sembrando y ya ve que cayó en diferentes terrenos. Y algunos se dan, otros no se dan. Dice, entonces, acercándose a los discípulos, dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos le he dado por parábola. O sea, la parábola es una forma de presentar la palabra en cierto, porque no todo el mundo entiende por completo de momento. Entonces tú tienes que darle ejemplos. Ejemplos para que puedas entender. Porque, ¿por qué el ejemplo? Porque David, yo tengo que, mi trabajo es hacer que tú me pongas atención a mí. Que tú me pongas atención. Entonces yo te puedo decir, David, mira mis zapatos, tengo 2 zapatos negros o 2 zapatos, uno blanco y uno negro. Entonces tú vas a poner atención. Entonces ahí yo aprovecho, ya que tengo tu atención, a presentarte la palabra. Jesucristo aquí, algunos tenían que por parábola y darle ejemplo para que pudieran entender, pero no todo el mundo podía entender. Vamos al 19, dice, cuando alguno oye la palabra, 13-19, cuando uno oye la palabra, mire bien lo que dice ahí, del reino, y no lo entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al reino. Dice la palabra del Reino. del reino. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a Pedro? Y sobre ti te daré nación. A ti te daré las llaves de mi reino. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que dice al principio cuando alguno oye la palabra del reino? ¿Qué es la llave? La palabra de Dios. ¿Verdad que sí? El 13-24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, 13-24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres y sus enemigos, y su enemigo sembró ceniza en el trigo y se fue. Esa ceniza que ustedes ven ahí que siembran, ¿a qué se refiere? Otra llave que no es correcta, exacto, que es incorrecta, que abre puertas, pero no es la misma que le dio Jesucristo a Pedro. Una falsa doctrina. Entonces que tenemos que terminar. No, porque estoy terminando 5 minutos antes. Pero vamos a seguir esto con el próximo domingo porque quiero llegar a otras partes más que son interesantes cuando Jesús y el ladrón estaban en la cruz. Cuando él le dijo al ladrón, desde ahora te digo que estarás en mi Conmigo en el paraíso. paraíso. Entonces, si él le dijo, estarás conmigo en el paraíso, ¿a dónde fue Jesucristo cuando murió? El seno de Abraham. Hermano, no puede estar más claro. No puede estar más claro. Si alguien no entiende qué es la llave y dónde fue Jesucristo cuando murió y a quién fue dada la llave,
Necesitamos muchas parábolas para que podamos entender esta persona, quien sea. Dios le bendiga. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido esta mañana. Así que seguimos la próxima semana, si así Dios permite. Amén.